Nutrición con Mikey Diet, episodio 146. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, podéis contactar conmigo para tener una consulta y que os prepare vuestro propio plan nutricional, acompañándoos paso a paso en el proceso. Y recordad que podéis poneros en contacto conmigo para cualquier otro tema a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos aquí un jueves más con una herramienta más y estamos además a jueves 21 de noviembre del 2019, a solo unos días de mi cumpleaños, que es el 26 de noviembre, y con muchas ganas, porque siempre, oye, cumplir años puede parecer que es malo, pero yo creo que es algo maravilloso. Y bueno, ¿realmente de qué vamos a hablar hoy? Pues como no quiero dejaros ahí, como dije la semana pasada, que hablamos del tema de cómo cocinar sano, el batch cooking y demás, y os comenté que esta semana iba a daros algunas ideas, algunos consejos que os iban a servir para todo este tema. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar, de cómo organizar, qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de preparar nuestro propio batch cooking. Porque ahora que gracias al de la semana pasada, que ojo, que si no lo habéis escuchado puede que sea el momento de escucharlo, ya sabíamos qué íbamos a cocinar. Entonces ahora vamos a saber cómo hacerlo y qué tener en cuenta. Y para esto hay dos cosas muy importantes que yo creo que tenemos que seguir. La primera de ellas será qué orden vamos a seguir. Y la segunda, consejos de preparación de ciertos alimentos, sobre todo de los proteicos, que es donde muchas veces hay más dudas. Entonces, ¿qué orden vamos a seguir? ¿Cómo podemos hacer todo esto para que sea mucho más sencillo? Bueno, pues en primer lugar tenemos que pensar cuántos fogones tenemos y si tenemos un horno más grande o más pequeño, ¿vale? Porque sí es verdad que si tenemos un hornillo pequeño y tenemos solo 2 fogones, pues nos va a llevar más tiempo y va a ser un poco más complicado. Sin embargo, si tienes 4 fogones y un horno grande, pues vas a poder meter en el horno un montón de cosas y vas a poder tener 4 cosas cociéndose al mismo tiempo. Por lo que estas cosas sí que hay que tenerlas en cuenta. Lo primerísimo, en primer lugar, lo más importante que tenemos que hacer es empezar con aquellos guisos que van a llevarnos más tiempo y dejarlos ya en el fuego. Esto pueden ser las legumbres, guisos de carne, de pescado, todo aquello que queramos preparar, ¿no? Y tened en cuenta que los guisos de carne y pescado son una gran idea, ya que queda mucho mejor recalentado que cuando hacemos los pescados, las carnes de otras formas. Entonces, lo primero, ¿qué guisos vamos a hacer? Es decir, ¿qué legumbres tenemos que cocinar? ¿Qué guisos vamos a hacer? Vamos a poner eso ya en el fuego. Una vez ya tenemos eso en el fuego, a fuego lento y demás, entonces ahora tenemos que irnos al horno y pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer en el horno y que tarda también bastante en hacerse? Aquí tenemos que tener en cuenta que pueden entrar en juego tanto carnes como pescados, verduras, patatas e incluso legumbres, que además de eso voy a hablaros luego. Entonces, vamos a decidir qué tenemos que hacer y pensad que el horno tiene muchas bandejas. Y sí, a ver, para aquellas y aquellos que seáis ya unos cocinillas, sabéis que es verdad que en el horno, dependiendo de qué estés haciendo, cómo lo estés haciendo, es preferible ponerlo en una bandeja más alta, en una bandeja más baja. Pero como estamos hablando de cosas que tampoco vamos a poner a fuego muy fuerte y que tampoco queremos aquí montar un restaurante de calidad, entonces lo ideal es que intentéis aprovechar al máximo, aunque cada cierto tiempo vayáis cambiando las bandejas de sitio, pero intentar llenar el horno entero para aprovechar esa energía que estáis consumiendo. Y entonces ya llegamos a esa situación en la que tenemos cosas en el fuego, cosas en el horno, ya nos estamos empezando a estresar porque vemos demasiadas cosas, pero no os preocupéis, simplemente hay que echarles un ojo. Y cuando ya tenemos todo esto, entonces es cuando tenemos que empezar a pensar en los cereales. Y dependiendo de cuáles hagamos, tardarán más o tardarán menos, pero es el momento de hacerlo, ¿vale? El momento también de poner esas ollas, con esa pasta, con ese arroz, con esa quinoa, con lo que queráis utilizar.
pero lo importante es hacerlo después de lo otro. ¿Por qué? Porque esto va a llevar un poquito menos de tiempo y entonces así ya vais ganando tiempo con las otras preparaciones. Y cuando tenemos todo esto en funcionamiento es cuando sí hay que ponerse manos a la obra con esas salsas tan ricas que vamos a hacer para nuestras preparaciones. Pero por supuesto este es el momento de caos absoluto cuando dices, Dios mío, qué de cosas tengo al mismo tiempo, por Dios, ¿por qué? Entonces puede que al principio entréis en ese caos, pero bueno, yo os digo que os vais a acostumbrar y veréis que al final es mucho más sencillo de lo que parece al principio. Y además lo bueno es que no solo vais a notarlo en que vais a comer mejor, que vais a perder menos tiempo de cocinado a lo largo de la semana, sino es que encima vais a ahorrar dinero en la compra, porque al estar más organizado todo, es mucho más fácil comprar realmente lo que necesitas, no comprar de más, etc. Por lo que al final, realmente, es importante el pensar que esto puede ser una gran opción para ti. Y como ya sabemos cómo vamos a organizarnos, tenemos que ir con los consejos para esos alimentos. Y vamos a empezar con consejos para alimentos proteicos, ¿vale? Porque como tenemos todo funcionando, ahora es cuando realmente os tengo que dar esos consejos para que sepáis qué vais a organizar y cómo lo vais a organizar. Porque sí, sabéis los alimentos, sabéis el orden que tenéis que seguir, pero no sabéis cuáles son las mejores formas, lo que va a quedar mejor para hacer en este batch cooking. Entonces, vamos a empezar con los huevos, ¿vale? Antes de empezar, creo que es importante que os deje claro que no solo lo que os voy a contar es una forma de hacerlo, es decir, yo os voy a contar una forma muy simple, yo ya os dije, no soy un profesional especialista de esto, ni siquiera soy un gran cocinero, entonces lo que voy a dar son consejos muy simples, pero hay 1000 formas de hacerlo, 1000 formas de prepararlo, 1000 ideas que probablemente no se me hayan ocurrido, pero yo os voy a dar lo más básico. Entonces, vamos a empezar con los huevos. ¿Cuál es la mejor forma y más simple de conservar las preparaciones con huevo? Pues para mí, personalmente, los huevos cocidos. Esa es la preparación estrella. Cueces los huevos y cuando se enfríen, a la nevera metidos, pero sin quitarle la cáscara ni nada. Es decir, el huevo cocido sin quitarle la cáscara. Ya le quitarás la cáscara cuando lo vayas a mezclar con otra cosa, cuando te lo vayas a comer o lo que sea. Pero realmente tener esos huevos cocidos te puede servir para añadirlos a una ensalada, para tomar como snack entre horas. Es decir, que al final, si es verdad que es muy sencillo tenerlo ahí y utilizarlo en ciertos momentos, en ciertas cenas, para acompañar a comidas, para meter esa parte proteica en alguna comida que no se te había ocurrido, no habías pensado y demás. Y luego está la segunda opción, que sería la tortilla de patata. A mí, por ejemplo, me encanta comer la tortilla de patata fría. Yo sé que no es para todo el mundo, pero bueno, a mí personalmente me gusta, pero bueno, también se puede recalentar y queda bastante bien. Eso sí, tened en cuenta que la tortilla de patata es una bomba calórica, así que siempre acompañada de un primer plato de verduras. ¿Por qué? Porque al final vamos a terminar comiendo menos cantidad. Y no penséis que vais a comer la misma cantidad aunque os hinchéis a verdura antes porque os encanta, no. De verdad que vais a notar que vais a tomar menos cantidad si lo hacéis así. Entonces, huevos ya sabemos más o menos qué podemos hacer. Ahora, vamos con las carnes blancas, con las carnes rojas, con los pescados, con todas esas carnes de todo tipo, ¿no? Aquí realmente hay varias opciones. Tenemos que pensar si queremos tenerlo siempre cocinado y listo para recalentar, o si podemos destinar 5 minutitos a hacer un vuelta y vuelta en la sartén el día que vayamos a comerlo, que ojo, también puede ser otra opción. Si lo que queremos es recalentarlo, entonces hay dos palabras, ojo, dos palabras que se tienen que grabar a fuego en nuestra mente, y de hecho es lo que quiero. Y esas dos palabras son guisos, voy a repetirlo, guisos y salsas. Espera que lo repito, salsas. Entonces, ¿cuáles son las dos palabras a fuego? Guisos y salsas. Porque efectivamente, las mejores formas que quedan tanto las carnes como los pescados es si hacemos guisos, que al recalentarlo y tener bastante cantidad de caldo va a quedar muy bien. Y también se puede hacer en salsas, es decir, que podemos utilizarlo
también como para cocinarlo con salsas y que de esa forma la salsa sea lo que le da un poquito esa parte más jugosa, o utilizarlo para hacer salsas. Por ejemplo, se puede hacer una carne en salsa, un pescado en salsa verde. Son opciones muy buenas que una vez recalentadas no notamos que queda más reseca, pero no es la única opción. También podemos hacerlo en salsas. Por ejemplo, una salsa boloñesa casera hecha con carne puede ayudarnos a dar más sabor a otra preparación al mismo tiempo que añadimos esa parte proteica y que se conserva muy bien. De hecho, tú puedes tener una salsa boloñesa hecha y se va a conservar durante toda la semana sin problema. Pero claro, esto sería si lo que queremos es recalentar. Pero ¿qué pasa si podemos destinar nada, 5 minutitos a cocinar? Que sea poner una sartén, pum pum, vuelta a vuelta y fuera. Pues entonces no solo tenemos la opción de carnes o pescados que en un momento hacemos en la sartén, que también, es decir, un filete que se hace en la sartén en un momentito, algún pescado a la plancha, sino que además también podemos comenzar con el marinado. No sé si habéis probado alguna vez a marinar alguna carne o incluso algún pescado. Pues es una idea genial el tener marinando ciertos alimentos durante la semana para cocinarlos, yo que sé, por ejemplo en una cena. Una cena, tú tienes eso marinando, lo sacas, lo cocinas en un momento y te queda con un sabor increíble. De verdad, os recomiendo también probarlo. Entonces, ya sabemos, si queremos recalentar, pensemos en guisos, pensemos salsas, pensemos que tiene que ser o con salsa o dentro de una salsa, y va a ser la mejor opción, porque si lo que hacemos es, yo que sé, un filete a la plancha y al día siguiente lo metemos en el microondas, mira, eso es una guarrería. ¿Para qué engañarnos? Eso es una guarrería, eso no hay quien se lo coma, eso es... no. Sin embargo, si tenemos 5 minutitos para cocinar, sí que podemos utilizar eso o el marinado. Ahora vamos con el tema legumbres. Para las legumbres realmente tenemos 3 opciones. 2 que son muy simples y una que sería para, entre comillas, profesionales culinarios. Las 2 simples son olla u horno, mientras que la complicada sería para hacer preparaciones específicas, por ejemplo, hummus, falafel, hamburguesas. Y a ver, lo sé, para aquellas y aquellos que estéis acostumbrados a cocinar, que realizáis preparaciones de este tipo a menudo, decís, a ver, tampoco hace falta ser un profesional culinario, no es complicado. No, es verdad que no es complicado, pero de verdad que para los nuevos en este mundillo, y lo sé porque yo también he sido nuevo, bueno, y me sigo considerando muy nuevo en el tema de la cocina, se hace muy cuesta arriba, y es mejor empezar con cosas más simples, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que muchas legumbres, simplemente con ciertas cosas que den sabor o con algún caldo ya preparado, solo hay que dejarlas en la olla y esperar. Es que es muy, muy, muy simple, muy, muy, muy sencillo. Pero es que no solo esto. Seguro que no se os había ocurrido que también podíais meterlo en el horno. Por ejemplo, unos garbanzos precocidos en el horno. Y ojo, a ver, no metáis el garbanzo crudo al horno, ¿vale? Me estoy refiriendo a típico bote precocido o un garbanzo que ya tienes hecho que lo metes en el horno, ¿vale? Y puede ser una gran opción, ¿por qué? Porque sirve tanto para acompañar a otros platos, por ejemplo, un salteado con unos garbanzos al horno y verduras, o también como snack saludable, lo podéis tener en vez de utilizar frutos secos o en vez de utilizar algún otro snack saludable, podéis tener esos garbanzos que también pueden servir, es una opción proteica muy buena, es un gran alimento con muchas propiedades, por lo que al final, como snack saludable también lo podemos utilizar como opción. Y realmente esto no es la única forma, ¿vale?, de hacer unas legumbres al horno. De hecho, os voy a recomendar una cosa. Cuando terminéis de escuchar el podcast, vais a Google y buscáis, por ejemplo, recetas de legumbres en horno. Y ya veréis cómo van a aparecer un montón de recetas que es súper interesantes, con muy buena pinta, porque hay gente que es buenísima haciendo este tipo de cosas. Entonces, con legumbres ya sabemos también qué hacer. Vamos a pasar a proteínas vegetales. Esto, a ver, tampoco me voy a meter muy a fondo. ¿Por qué? Porque si buscáis batch cooking, si os metéis en el mundo del batch cooking, lo que más os vais a encontrar es en el mundo de la alimentación vegana, ¿vale? Es donde más de moda se ha puesto este modo de cocinar, donde más ideas vais a encontrar y donde utilizan las proteínas vegetales muchísimo más, ¿vale? En este sentido, sí es verdad que, a ver, realmente sería ideal que introduzcáis, aunque no sigáis una alimentación vegana, estas proteínas vegetales, porque al final reducir un poco el consumo de carnes puede ser interesante. Pero bueno, ¿realmente qué ideas se pueden tener? Pues yo qué sé,
Seitán cortado a dados en la misma olla donde tenemos unas judías, unas verduras y demás. Tofu en salteados de verduras o en el horno. También hay formas de preparar el tofu para utilizarlo como si fuese una especie de embutido. Soja texturizada en nuestra salsa boloñesa, en vez de utilizar la carne picada, lo que va a disminuir el contenido calórico de esa salsa, de esa carne picada, de esa carne boloñesa, bueno, de esa salsa boloñesa, perdona que me he liado. Que eso, que al final podéis bajar ese contenido calórico, puede ser muy interesante, por lo que también es recomendable. También podéis marinar tempeh, luego cocerlo y desmigajarlo para utilizarlo, yo que sé, en una pizza, que además la pizza puede ser, si ya queréis iros ahí a soy el sumum de la cocina, pues va a ser una pizza con base de brócoli. No lo sé. Es decir, que hay tantísimas ideas que hacer con proteínas vegetales que tenéis que meteros en este mundo para de verdad daros cuenta de todo lo que hay. Entonces, ya sabemos más o menos toda la parte proteica, cómo podemos hacerla, cuáles son las mejores formas, qué es lo que mejor se va a quedar. Entonces podemos ir a los consejos para las verduras. Porque, a ver, algunas de esas verduras, ¿qué vamos a hacer? Pues las vamos a mezclar con guisos, con las legumbres, con salsas, y así le damos un poquito de sabor, de vidilla, y no se requiere nada especial para su conservación. Luego también podemos tener las de horno. Esas de horno pueden o bien ir acompañando a otros platos que ya hay en el horno, por ejemplo, un pescado que estamos haciendo al horno que lo vamos a acompañar con verduras, o también puede ser solo. Es decir, podemos tener una bandeja en el horno con pimientos, con berenjenas, con tomates, con un montón de cosas que vamos a asar en el horno para tenerlas preparadas como primer plato para cualquiera de los días. Y por supuesto no podemos olvidarnos también de caldos, de cremas que nos pueden también ayudar alguna noche, en algún momento concreto, que así podemos meter un poquito más de verdura pero no nos apetece un plato como digamos más grande. Y por supuesto podemos tener siempre una buena reserva de verduras crudas para aprovechar, por ejemplo, en ensaladas. Porque una buena ensalada siempre puede mejorar una comida copiosa. Entonces, verduras crudas, podemos tener cremas, caldos, verduras al horno que pueden ir con o sin acompañamiento, y también podemos meterla en los guisos tanto para dar sabor a ese guiso como para darle un poquito, pues no sé, un poquito más de vidilla. Y entonces podemos pasar ya a los cereales, tubérculos y demás. A ver, aquí no hay mucho que decir, solo tenemos que tener dos aspectos a tener en cuenta para que tanto arroz como cereales se conserven bien si no están mezclados en otros guisos o platos, ¿vale? En primer lugar, no lo dejéis cocer del todo, es decir, que no esté ya pasadillo, dejadlos un poquito más al dente para que la próxima vez que lo recalentéis no estén tan pasados. Pero tampoco lo dejéis tan crudo como para que luego lo recalentéis y estéis masticando ese cereal como si fuese un, no sé, un Kiko. Entonces, es un poquito encontrar el punto para que esté más al dente. Digamos que sería un poquito menos de lo que lo cocinaríais para comerlo en este mismo momento. Y luego, en segundo lugar, el chorrito de aceite de oliva para que se hidraten y no se peguen con el paso de los días en la nevera. A ver, yo cuando me enteré de este truco me ha salvado la vida, porque sí es verdad que yo decía, si es que no puedo, arroz, pasta, tal, no lo puedo dejar en la nevera, si es que esto luego no hay quien se lo coma. Pero es verdad que si le echáis ese chorrito de aceite que se remoje bien, a ver, no digo pasarnos sin poner una capa de aceite, digo que echemos un poquito, mezclamos para que se mezcle bien ese aceite y va a servir eso para dar esa capa de hidratación, para que no se pase tan rápido y demás. Entonces eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta para los cereales. Y luego para las salsas. A ver, realmente ya hemos recomendado algunas cosas. Por ejemplo, utilizar algunos alimentos proteicos para hacer esas salsas concretas, pero realmente lo más importante para las salsas es buscar, buscar, buscar y buscar. Un montón de recetas de salsas. Hay muchísimas posibles recetas de salsas que podemos utilizar. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor es ir aprendiendo poco a poco algunas de esas salsas para añadirlas a nuestro repertorio, sobre todo las que más veamos que nos van gustando. Y cuando tengáis un buen repertorio de salsas que os gustan, ya veréis cómo vais a disfrutar un montón de todas las comidas que estáis haciendo. Por lo que al final, hoy no tenemos resumen. ¿Por qué? Porque no hay posible resumen de esto. Hemos visto cómo organizarnos, que poco a poco vamos a ir mejorando, un montón de ideas para escoger las mejores preparaciones que podemos realizar,
Y realmente aquí ya solo queda que nos pongamos manos a la obra, que probemos. Y además es que estoy convencidísimo que vais a empezar, os va a gustar, vais a aprender muchísimo más y que en poco tiempo vais a superarme 1000 veces y con creces. Así que realmente espero vuestras ideas, vuestros comentarios, vuestras sugerencias y nada más, realmente hasta aquí el podcast de hoy. Y para acabar, os agradezco que podáis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en iTunes, vuestros comentarios si me gusta en ebooks y que me sigáis en el canal de YouTube si lo estáis escuchando por allí. Y por supuesto ha sido un placer estar un día más con vosotros y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Hasta luego!